Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa, donde vamos a tratar una afección bastante común, pero esta vez relacionado al sistema respiratorio. Estamos con dos buenos amigos de neumología peruana, el doctor Renato Casanova y el doctor Ricardo Sánchez. Ambos son médicos neumólogos y claro, vamos a tocar un tema que se llama dolor de espalda. Y quizás, señora, no digo quizás, una de las causas más frecuentes de dolor de espalda básicamente no tiene mucho que ver con neumología, a diferencia de lo que muchas personas piensan. La primera causa de dolor de espalda es la conocida como lumbalgia, una causa sumamente frecuente, especialmente en las emergencias de todo el mundo, un dolor bajo lumbar. Otra de las causas de dolor de espalda baja podría ser incluso hasta una infección urinaria o un cólico renal. Pero esta vez nos vamos a dedicar un poquito a ver si realmente los pulmones duelen. Cuando a una persona le duele la espalda alta, sobre todo, muchas veces le echa la culpa a los pulmones. Así que hablando con dos neumólogos vamos a tratar el tema de dolor de espalda. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué relación tiene el dolor de espalda con los pulmones, por favor? Realmente el dolor de espalda es una causa frecuente de consulta y muchas veces los neumólogos van a los pacientes al consultorio porque mucho les duele la parte torácica, ¿no? Pero hay que recordar que el pulmón no tiene sensibilidad, no tiene dolor. Sin embargo, puede haber dolores de causa extrapulmonar, por ejemplo la pleura puede tener, como tiene receptores de sensibilidad, puede doler. ¿Y en qué condiciones duele? Cuando tiene líquido, cuando es pleuresía, derrame pleural, o cuando tiene neumotórax, cuando el pulmón se rompe por algún tipo de bula. Pero en realidad la causa frecuente de dolor de espalda generalmente es extrapulmonar, ¿no? Puede ser de caja torácica, puede ser o tipo presión torácica, el famoso síndrome Tixe, ¿no? Y esas son causas frecuentes. De acuerdo. Pero ¿qué es la pleura, doctor, por favor? Para que las personas nos ayuden y piensen, o sea, la gente piensa que el pulmón y la pleura vienen a ser lo mismo, pero en realidad son tejidos diferentes que trabajan para un mismo fin. Exacto, ¿no? La pleura es una cubierta que está protegiendo a los pulmones. Son dos hojitas muy delgaditas que van a permitir que el pulmón, cuando se mueva al respirar, no roce con el interior de las costillas. Entre estas dos hojitas hay una pequeña cantidad de líquido, muy poquito. Pero cuando hay infecciones o neoplasias o traumatismos, ese líquido puede aumentar. Y cuando aumenta es lo que se conoce como el derrame pleural. Y esto puede provocar en algunos casos dolor. A veces cuando se rompe el pulmón, el aire se mete entre estas dos hojitas y esto genera aire en el espacio pleural. Se llama neumotórax. También provoca dolor. Entonces, todas las patologías pleurales, o la gran mayoría de estas, pueden ocasionar dolor, y el dolor no viene del pulmón, sino de la pleura que tiene sensibilidad. Así es, a mí me enseñaron a pensar como la pleura como son dos hojitas efectivamente, pero están tan pegadas que es un espacio virtual. Se hace un espacio real cuando se llena, y si no, sigue siendo casi como una sola hoja. Ahora, los pulmones están protegidos por las costillas, y las costillas finalmente hacia atrás se conectan con las vértebras. Entonces estamos hablando de una caja, y cuando la caja se ensancha, cuando hay una fractura costal, cuando hay un traumatismo, cuando hay una infección que sale, la caja torácica es la que duele, es como bien decía, dolor extrapulmonar, pero duele. Sí, es cierto. La caja torácica es un motivo de consulta frecuente y los pacientes realmente van a la consulta porque creen que el pulmón es el problema, cuando básicamente es un problema extrapulmonar. Extrapulmonar, muy bien. Vamos a ver los factores de riesgo con respecto al dolor de espalda, pero en relación a la espalda alta. Porque también tenemos que dividir que la espalda tiene pues cervical, dorsal, lumbar y sacro. Entonces, el dolor de espalda hay que ubicarlo topográficamente, ¿no es cierto? O sea, decir, en el sitio, ¿dónde es que le duele? Y te dicen por arriba. Entonces, obviamente, con estos aparatitos uno puede llegar a encontrar muchísima información. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Adelante, por favor. Doctor Casanova. Bueno,
Factores de riesgo hay varios, ¿no? Primero voy a hablar del dolor de espalda alta, que corresponde a lo que estaría localizado en las vértebras dorsales, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, las malas posturas, el sentarse mal, el echarse a ver televisión mal, el colocarse almohadas que no son anatómicas. Te quedas dormido con la almohada acá, ¿no es cierto? Exacto, entonces los problemas posturales generan contracción o contractura muscular y esto genera mucho dolor. Otro es el problema de la obesidad. La obesidad altera el centro de gravedad de la persona y eso hace que ocurra una contractura de los músculos de la espalda y se provoca dolor. Otro problema también frecuente es la degeneración de las vértebras, se llama la espondiloartrosis y que lo vemos mucho en personas mayores de 60 años, sobre todo en mujeres, porque las mujeres al dejar de menstruar por el proceso de la menopausia tienden a desarrollar osteoporosis y esto puede provocar que los cuerpos vertebrales se achaten y compriman las raíces nerviosas. Otras causas, lógicamente, o factores de riesgo, serían procesos infecciosos, por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, en el caso del cáncer, mucho cuidado, ese dolor de espalda que va aumentando cada día más y que no mejora con los analgésicos habituales, y también muy importante como causa los traumatismos, los golpes, las caídas. Hay que analizar, ¿no? Y algo me olvidaba, el COVID. Estamos presentando mucho dolor de espalda en los pacientes post-COVID, ¿no? Y la causa probablemente tenga que ver con una inflamación de los músculos y los ligamentos de la espalda, ¿no? De acuerdo, ahí están, ¿no? Entonces los problemas de la columna vertebral, que son unión de las costillas, también producen esto. Lo de la osteoporosis es clarito. Hace muy poco he tenido un familiar que justamente, sin darse cuenta, sin nada, de un momento, dolor súbito de espalda. Esa es otra de las cosas. ¿Cómo se presenta un dolor violento, súbito, agudo? Puede ser una fracturita de vértebra, y eso especialmente en mujeres posmenopáusicas, porque tienen una descalcificación ósea que hace que el hueso se vuelva más esponjoso, menos duro, y eso genera este tipo de problemas. Muy bien, yo les quiero contar una cosita. Yo soy una persona, a ver si me permite, de nacimiento medio jorobada, ¿ya? O sea, así. Y si encima comienza a crecer la pipa, muy bien lo que dice, es el centro de gravedad cambia. Y la postura ideal es una postura que también llega a hacer que los músculos se contracturen y finalmente venga un dolor de espalda crónico, fastidioso. Y ahí sí la fisioterapia es fundamental. Causas respiratorias del dolor de espalda, más o menos las hemos hablado, pero acá se tiene que asociar síntomas respiratorios, ¿no es cierto? Sí, generalmente el diagnóstico del dolor torácico tiene que ver mucho con el interrogatorio que se le hace al paciente, la historia clínica, ¿no? Si hay un paciente que, por ejemplo, solo tiene dolor sin síntomas respiratorios propios, como es tos, expectoración, o inclusive baja de peso, u otros síntomas, uno podría asociar que este dolor podría ser extrapulmonar, ¿no? Pero si este dolor se asocia ya a síntomas respiratorios propios, tendríamos que hacer una anamnesis más dirigida a un problema respiratorio. Ahora, lo que dijo Renato es correcto, estamos viendo mucho dolor torácico por COVID y tiene que ver mucho la caja torácica o el compromiso inflamatorio de los músculos que producen que el fuelle respiratorio sea adecuado para respirar. Eso es causa frecuente en las secuelas post-COVID. De acuerdo, eso de fuelle también es muy interesante, porque el proceso de respiración nosotros lo hacemos de manera automática y sin pensar. Pero es todo un suceso de acontecimientos para que uno pueda ampliar la caja torácica. Intervienen el diafragma, los músculos intercostales, parte del cerebro para decirnos jala aire y todo, y eso lo hacemos de manera inconsciente. Cuando una persona está con COVID y ha estado con un COVID fuerte, comienza... Y es como estar corriendo una maratón, haciendo ejercicio, y eso obviamente altera la unión músculo-esquelética y genera estos problemas, ¿no es cierto? Sí. Exacto, eso es muy frecuente, ¿no? El COVID está enseñándonos una serie de fenómenos que habíamos olvidado o desconocíamos, ¿no? El paciente presenta no solamente esta inflamación muscular y articular por el virus, sino que a raíz de la postración y el confinamiento hace que la capacidad pulmonar se vea mermada porque ya no tienes la actividad física habitual. Por eso es un error decirle a un paciente con COVID:
sobre todo los COVID leves moderados, que estén echados en la cama todo el día. De acuerdo. Deberían hacer su actividad física, lógicamente, de manera progresiva. No estoy hablando montar bicicleta ni correr, pero sí lavarse, por ahí hacer alguna cosa para mantener la actividad constante. Eso es muy importante. Perfecto. Por último, vamos a hablar. ¿Cuándo debes consultar al médico? Uno sabe cuándo el problema, o sea, el mejor, digamos, indicador es el mismo paciente, ¿no es cierto? Entonces, si tú relacionas con el movimiento, hago así, ¡ah!, me duele. Tú puedes echarle la culpa a un problema musculoesquelético, o te golpeaste con una puerta del ascensor, te golpeaste la costilla, tomas aire y te duele. Pero uno, en mi opinión, siempre debe consultar dolores torácicos, ya sea en la espalda o adelante, con un médico. Pero, ¿cuándo uno debe consultar a un médico específicamente por dolor de espalda, especialmente de espalda alta? Habría que precisar que hay dos tipos de dolor, ¿no? El dolor agudo y el dolor crónico. Cuando uno tiene un dolor agudo, el interrogatorio, la historia clínica es fundamental para identificar las posibles causas y dentro de la evaluación incluye una radiografía de tórax. No es la primera vez que hemos visto que los dolores de espalda se deben a escoliosis, que es la desviación anómala de la columna hacia un lado o al otro. ¿Y por qué se produce eso? Ya lo dijo Renato, malas posiciones, probablemente una enfermedad crónica como es la alteración en el tamaño de los miembros inferiores. Es decir, cuando uno tiene distinto nivel de un miembro inferior derecho o izquierdo a otro tamaño, generalmente la cadera tiende a equilibrar y la columna tiende a desviarse hacia el otro lado. Y con el tiempo vemos pacientes con una radiografía de tórax que la columna prácticamente es una S y tienen un dolor crónico que amerita ya un tratamiento médico especializado. De acuerdo. Muy bien, vamos a ver. La siguiente, la última, prevención de los dolores de espalda, y acá yo siempre he dicho, cuando a una persona le duele la espalda crónicamente, lo primero que hay que revisar es tu colchón. ¿Ya? O sea, esa es una verdad. Y conozco gente que no quiere deshacerse de su colchón porque le gusta la forma que tiene, ¿ya? O sea, incluso porque ese es mi cuerpo, dice. Pero en realidad los colchones tienen que ser planos y duros y poca almohada, ¿no es cierto? Sí. Pero una de las primeras causas para prevenirlo es un colchón debe durar no más de 10 años. ¿Ya? O sea, esta es la verdad, y tratar de usar poca almohada y todo. Entonces, postura y revisar el colchón son causas importantes de dolor de espalda. Claro, es muy importante la postura, es muy importante la cobija, el colchón, las almohadas. Hay gente que no puede dormir sin almohada, yo por ahí me apunto, pero almohadas que sean anatómicas. Ahora, por ejemplo, hay las almohadas viscoelásticas que se adaptan mucho mejor al eje de la columna. Cuidar la cuestión del peso. Es muy importante, si es una persona de sexo femenino que ya no menstrua, una evaluación por su endocrinólogo o ginecólogo para ver la posibilidad de suplementos de calcio, de fijadores de calcio y vitamina D para evitar la osteoporosis. Eso es muy importante, pero también quiero aprovechar la oportunidad de que si una persona tiene dolor crónico y este dolor crónico va aumentando progresivamente, es importante una evaluación para ver qué está ocurriendo, y más aún si a ese dolor se asocia baja de peso o una tos inexplicable. Es muy importante. Totalmente de acuerdo, y solamente para reforzar algo, existe un deporte que es absolutamente maravilloso para el dolor de espalda, especialmente para la rehabilitación y para la rehabilitación respiratoria. En este caso, obviamente, no todos pueden acceder a una piscina, pero la natación es el deporte para la espalda por excelencia, porque nos ayuda a aprender a respirar y además porque fortalece esos lomitos que tenemos al lado de la columna, que vienen a ser importantísimos para mantener una buena postura y reforzar el sistema musculoesquelético. Yo quiero agradecerles mucho, una causa muy frecuente, pero muy frecuente de consulta a los médicos. Y además lo hemos tomado desde el punto de vista neumológico, algo que no habíamos hecho antes. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros vamos a continuar enseguida con más de nuestro programa. No se lo pierda, vamos.